Buenos días, respetado profesor, compañeros todos. Hoy tengo el honor de presentar el proyecto sobre los elementos para la construcción de las gráficas. Primero comenzamos con el pensamiento. Si puedes diseñar una cosa, entonces puedes diseñarlo todo. Si lo haces bien, perdurará para siempre. Máximo Vignelli. El tema que me tocó a mí trata sobre los elementos para construir una gráfica. Entonces, por definición, no es más que la referencia hecha a ciertos criterios generales para los cuales se desarrolla un gráfico. En tanto se puede mencionar la forma de construcción, la naturaleza, el tipo de gráfico aspirado, o los elementos constituyentes del gráfico, como pueden ser los títulos, los ejes, el área, etcétera. Los elementos para construir una gráfica en lo que detallan las herramientas para la construcción. Es decir, por qué medio construiremos el gráfico. Podemos hacer uso de los software, como bien podrían ser Excel, Equation Engineer Solver, entre otros. También puede ser realizado de forma manual, en lo que convendría utilizar hojas cuadriculadas, papel cuadriculado, milimetrado o como le quieran llamar, con ayuda de otros instrumentos como reglas, lápices, etcétera. Antes de saber construir una gráfica, debemos determinar los tipos de gráficos. Tenemos el gráfico de barras, en el cual el grosor de la barra no es indispensable, sino más bien la altura que ésta representa. En el gráfico de pastel sabemos que una variable se corta en varios trozos para su posterior estudio. El próximo gráfico sería un histograma, que es utilizado para evaluar la frecuencia. El gráfico más usual que usamos, en especial en física, sería el gráfico de línea, en el que se analiza la variable dependiente versus la variable independiente. También otros gráficos podemos mencionar el gráfico de dispersión, en donde se establece un patrón, algo que los relacione, una tendencia. También está en el gráfico de cajas y de bigotes, el gráfico de áreas y otros gráficos como podríamos decir el cartograma, que se utiliza especialmente cuando se refiere a algunos temas de interés, como bien podría ser una enfermedad que se difunde a través de varios países. Los constituyentes generales de un gráfico serían los primeros. El título de un gráfico, esto viene a representar como tal el nombre de él, bien puede ser generalmente la variable dependiente versus la variable independiente, tema que será entonces explicado de variables más adelante por otro compañero. En lo que se refiere allí a las líneas de división, para este caso solamente hace referencia a este tipo de gráfico, más bien que en este detalla la división de la variable dependiente. Entonces, lo que conocemos como la leyenda viene a ser una característica de la variable de estudio. Bien, también pudo haber sido esta leyenda una escala. Serie de datos es una característica distintiva de este tipo de gráfico de barra. El título del eje horizontal, recordemos que debe llevar entonces el nombre de la variable y asimismo como debería llevar también su unidad de medida. El título del eje vertical entonces llevaría asimismo el nombre de la variable junto con su respectiva unidad de medida. El área del gráfico entonces sería el área que cubriría el gráfico. Sería importante principalmente cuando se grafica en papel milimetrado, semilogarítmico o doble logarítmico, en donde se calcula el área a utilizar para la representación del gráfico. Entre las ventajas y aplicaciones, el conocer radica de ventajas que, por ejemplo, al observar un elemento, como bien podría ser el título,
los nombres de los ejes, inmediatamente se reconoce la variable en cuestión. La ventaja que ofrecen conocer los elementos para construir una gráfica también radica en ofrecer información de las variables. Permite el desarrollo apropiado del gráfico, que aplicará entonces a una representación visual satisfactoria con la cantidad de elementos suficientes para el análisis y comprensión del estudio. Como podemos concluir que el propósito de un gráfico es mostrar hechos numéricos en forma visual para que puedan ser entendidos de forma rápida, sencilla y clara. De forma concluyente, entonces, los gráficos son representaciones visuales de los datos recopilados. Para construir un gráfico, entonces será necesario conocer los elementos que lo conforman. Estos constituyentes además permiten, de la formación del gráfico, también aportan la suficiente información para el correcto análisis y comprensión. Los gráficos también comunican las relaciones entre los datos. Podemos decir que es la representación gráfica de los datos de una hoja de cálculo. La utilización de los gráficos hace más sencilla e inmediata la representación del dato. A menudo un gráfico expresa mucho más una serie de datos. Es decir, un gráfico aporta más información que una serie de datos escritos. Muchas gracias.